Buenísimas tardes a todos. Tenemos una última hora en torno a Catherine Middleton. Tengo que haceros por aquí este pequeño vídeo para comentar una nueva actualización oficial sobre el estado de Kate Middleton. Los corresponsales Royal les ha llegado la información del Palacio de Kensington y la vamos a cubrir por aquí en este nuevo extracto. Hacía tiempo que no había una novedad en torno a Catherine, en torno a la princesa de Gales, y en este caso pues están hablando de prácticamente la primera noticia después de ese anuncio del diagnóstico del cáncer. Básicamente Cameron Walker, Rebecca English, Chris Sheep, los corresponsales reales a cargo de dar este tipo de informaciones, y también en el caso de Catherine, que es uno de los casos más comentados en las últimas horas también en Twitter. Y es que esto luego lo comentaremos en un vídeo más tarde a la noche aquí en España, que sinceramente hay ya muchos rumores en las redes sociales en cuanto a Kate Middleton y están volviendo a agrandarse de nuevo otra vez. Está volviendo la gente a comentar pues ciertas cosas que el Palacio no le gustaba con anterioridad, y vuelve otra vez un poco de lo mismo. Y yo creo que este comunicado que ahora mismo os voy a dar y estas nuevas noticias vienen precedidas también por esto mismo, porque se está moviendo mucho la cosa y quieren ya zanjarlo de esta forma. Lo que están diciendo básicamente es que la princesa de Gales ha sido informada y que está entusiasmada, según el Palacio, con un nuevo informe de un grupo de trabajo empresarial para la primera infancia. Sabemos que es esa empresa de Early Years, que también está en esos supuestos contratos del príncipe William con lo que sería el medio The Sun, que eso había salido cuando el príncipe Harry pues los había demandado, y ahí había salido cierta información de William que no gusta mucho y que por aquí hemos contado en alguna ocasión. Pues ese grupo de trabajo empresarial de la primera infancia, como os comento, explicaba el cómo invertir en los primeros años, que podría añadir 45 millones de libras a la economía del Reino Unido. Parece ser que están colocando a la princesa de Gales como la fuerza impulsora detrás de este informe, que ha sido ella la que ha querido que se coloque este nuevo informe en cuanto a una actualización, aunque sea breve, de su estado de salud. Pero lo que comenta Palacio es que esto no debe considerarse como un regreso de Kate Middleton al trabajo, que la princesa revelaba que estaba recibiendo tratamiento para el cáncer en marzo y que no había habido ninguna actualización sobre cuándo va a regresar a sus funciones. La gente está diciendo que por supuesto que todavía no tiene que volver al trabajo, que la quimioterapia preventiva generalmente dura 3 meses con 4 a 6 ciclos de quimioterapia, que ese afecta a su sistema inmunológico y tendría que minimizar el riesgo de infección evitando grandes multitudes y el contacto cercano. Comentan que Kate no volverá a trabajar hasta que sus médicos le den esa luz verde que sí ha recibido el rey Carlos III, pero que su Early Years Foundation, de la cual estábamos hablando, le informó sobre un nuevo informe de hoy sobre cómo las empresas podrían mejorar las vidas de los niños de 0 a 5 años, y que la princesa de Gales estaría muy emocionada con estos nuevos hallazgos. Lo que yo pienso aquí es que esta noticia tenían que darla por eso mismo, porque Catherine Middleton pues está como comprometida con lo que sería esa empresa, pero hasta el momento como que no hay una actualización sobre su estado de salud real, ni tampoco hay nuevos datos de la misma, ni de cuándo fue, ni de cuándo se marchó, ni de cómo fue la operación, absolutamente nada sobre eso. Es algo que inquieta bastante a la gente, y me parece que con este tipo de noticias, que yo pienso que sí tenían que salir, porque supongo que sería como ese contrato que tiene un poco en este caso el Palacio de Kensington y Kate Middleton con esta empresa de Early Years, pero en cuanto a nuevos informes, aquí vemos que no hay prácticamente nada. You have told us just how much you value the support of friends and family, but for much of this year, we've been separated from the people that so many of us rely on. Parental loneliness has increased from 38% before the pandemic to 63% during it. And sadly, there's also been a rise in the number of people
who are uncomfortable seeking help. Su grupo de trabajo empresarial para la primera infancia, Early Years, de esa fundación real, presentaba un nuevo e importante informe que sostenía que invertir en la primera infancia podría generar más de 45 millones de libras esterlinas para la economía nacional cada año. Downing Street, así como los ministros de los departamentos de salud y educación, parece que ya han sido informados sobre estos hallazgos, aunque los funcionarios del palacio se esfuerzan en señalar que no se trata de una campaña política. Un portavoz del Palacio de Kensington también destacaba que la noticia no debe verse como que Kate Middleton regresase al trabajo, y dejaban claro que no ha realizado ningún compromiso público en todo este año, pero confirmaban que ella ha tenido acceso a todos los aspectos de este informe desde casa a pesar de su enfermedad. Como también el otro día decían que había participado en lo que sería ese reportaje de salud mental que habíamos visto, de esos ganaderos y demás, un reportaje bastante caro que aquí comentamos en cuanto a la salud mental, y que también había pues algún tipo de especulación al respecto del mismo. El asistente real, que ha hablado con varios medios de comunicación del Palacio de Kensington, pues ha dicho que el trabajo de los proyectos del príncipe y la princesa de Gales que está siempre activo, que la primera infancia es una gran prioridad para la princesa de Gales y que por eso se ha mantenido completamente actualizada durante todo el desarrollo del trabajo del grupo de trabajo, y se ha visto así ese informe. Y luego un alto asistente real también añadía que la princesa de Gales fue la fuerza impulsora detrás de este grupo de trabajo empresarial, que se le ha mantenido actualizada desde el inicio del grupo y que ha leído el informe y ha recibido toda la información al respecto. Este era un compromiso claro de que ella había asumido y que a lo largo de su vida de servicio público que seguiría sobre ese foco, y que esto continuaría cuando regresase al trabajo. Y vuelven a actualizar el estado de Catherine. Dicen que han sido muy claros en que ella necesita espacio y la privacidad para recuperarse ahora mismo, y que volverá al trabajo cuando haya recibido luz verde de los médicos. Christian Guy, el director ejecutivo del Centro para la Primera Infancia de Early Years, añadía que este era un momento crucial para el trabajo de Su Alteza Real en la primera infancia, que sabía que después de haber informado a la princesa sobre esto, que ella estaba enormemente agradecida de los miembros del grupo que habían logrado esos avances tan fantásticos en este trabajo durante el año pasado. Continuaban comentando que ella siente pasión por el impacto transformador de hacer esto bien, tanto para la generación actual como para muchas más por venir, y que estaba dispuesta a alentar sobre todas las empresas sin importar su tamaño o propósito a unirse a nosotros en este viaje y esperar ver crecer el impulso en los próximos meses. Una fuente cercana a la princesa había dicho que ella está entusiasmada con esto. La acción es muy importante para ella, por lo que le entusiasma que 8 de las empresas más importantes de Gran Bretaña se presenten para exponer sus argumentos ante sus colegas líderes empresariales. Este informe parece que es un resultado de más de 6 meses de investigación sobre diferentes empresas y cómo priorizar lo mejor para los niños en esa etapa más crucial de sus vidas, lo que sería entre el nacimiento y hasta los 5 años. Hay varios miembros del grupo de trabajo. Tenemos, por ejemplo, a las empresas de IKEA, Lego, tenemos también a Islandia Foods, o por ejemplo a Deloitte, y algunas más empresas que identificaban este tipo de oportunidades, y que vemos que realmente este es un proyecto muy caro, muy grande, y en la cual se está hablando de hasta 45 millones de libras para la economía del Reino Unido, incluyendo 12 millones provenientes de ayudar a mejorar las habilidades sociales y emocionales de las personas en los primeros años, y un ahorro de unos 16 millones. En una declaración conjunta, los 8 miembros inaugurales del grupo de trabajo habrían dicho que el año pasado la princesa de Gales Kate Middleton los había reunido y que les había pedido que pensáramos radicalmente sobre nuestro enfoque de la primera infancia y la oportunidad de oro que presentaba para transformar la vida de los niños, que si lo hacían bien, los resultados para las empresas, la economía y la sociedad estaban bastante claros. En los medios de comunicación del Reino Unido pues están dando este nuevo informe sobre la princesa de Gales. Lo más llamativo quizás sería esas palabras de una fuente cercana a la princesa,
diciendo que estaba muy entusiasmada por todo esto. Y luego también ese informe de lo que sería. Y en cuanto a su estado de salud, la verdad es que vuelven a repetir un poco más de lo mismo que uno de los últimos comunicados que habían dado, diciendo que esto iba a continuar, que por el momento no iba a regresar al trabajo, que necesita espacio, necesita privacidad para recuperarse en este momento, y que pues que cuando los médicos digan que ahí pues es cuando van a dar esa luz verde para esa vuelta al trabajo, pero que ellos han sido muy claros, o sea, dicen que han sido muy claros. Realmente a mí me parece que esto es totalmente falso, o sea, el Palacio de Kensington y sus asistentes reales y demás, hablando con los medios, no han sido absolutamente nada claros, han sido muy herméticos, mucho secretismo en torno a ella y han dicho muchas mentiras a lo largo de todo este tiempo. Por lo tanto, aquí que digan que han sido muy claros es totalmente falso. Otra cosa es que si la gente se ha inventado cosas o no se ha inventado, si está especulando de sobremanera, eso ya sería otra cosa, pero es que han sido claros, es que ni mucho menos. 98% of you said that nurture is essential to lifelong outcomes, but just 1 in 4 actually recognise the specific importance of the first 5 years of a child's life. Earlier this year, we asked you 5 big questions about raising our under 5s. We wanted to hear what you think about the importance of the earliest years of our children's lives. More than 500,000 of you answered that call. La BBC también informa sobre esta nueva actualización de Catherine Middleton sin Coughlin, que sería este corresponsal que también estaba colocando que Kate había recibido información sobre este nuevo informe de Early Years, pero que no va a regresar al trabajo. Todos los medios de comunicación del Reino Unido se hacen eco de esta nueva noticia, diciendo que Catherine está bien. Ahí empezaba toda esa campaña de diferentes rumores. De hecho, aún siguen diciendo que los rumores de Catherine Middleton que estaban vinculados a la desinformación rusa. Esto vuelven a colocar en la BBC en los últimos días, que había una red muy grande, y vuelven otra vez a lo mismo de la desinformación en las redes sociales, que sería que Rusia estaría amplificando y contribuyendo a ese frenesí de las conspiraciones en las redes. Me pregunto aquí si a la BBC le va a pasar un poco de lo mismo como le pasó con el chofer de Lady Di, si van a tener que indemnizar aquí a Rusia o a diferentes personas con las cuales se está diciendo que están desinformando, y que esos rumores surgen pues como un altavoz informativo que no es real y que lo están haciendo para molestar, en este caso, a la corona británica. Me parece que en las últimas horas sí es verdad que ha habido diferentes comentarios en las redes sociales y muchos tweets, de hecho, con millones de visualizaciones que están dando la vuelta al mundo, básicamente, y que son especulaciones muy duras sobre la princesa de Gales, totalmente lo contrario que estamos recibiendo de los corresponsales Royal. Luego a la noche veremos un par de ellas que me parecen muy fuertes y que están saliendo en muchísimos lugares. Pero básicamente lo que antes se decía en cuanto a las redes sociales, y que había diferentes expertos en seguridad que analizaban todos los datos de las mismas y todas las señales distintivas de esa campaña coordinada, decían que compartía y que aumentaban afirmaciones falsas y contenido divisivo en cuanto a la princesa de Gales. En este caso decían que era como una crítica a ella. A mí me parece que no había ninguna crítica a Kate Middleton en este caso, sino al Palacio de Kensington. Pero bueno, es que los investigadores decían que eso era consistente. En aquel momento que eso era consistente con algunos patrones anteriores de un grupo de desinformación ruso. Unas cuentas involucradas también habían difundido contenido que se oponía al respaldo de Francia o a Ucrania, lo que sugería un contexto internacional más amplio para aquellos famosos reales. La BBC decía también hace unas semanas que había rastreado previamente a algunos detectives aficionados y algunos usuarios reales en las redes sociales, y que habían impulsado ese tipo de teorías de la conspiración, incluso sin ningún tipo de impulso artificial, que esas informaciones habían acumulado millones de visitas y de me gustas, y que los algoritmos ya estaban promoviendo
toda esa tormenta en las redes sociales sobre la realeza sin la intervención de redes de cuentas falsas. Aquí, como os digo y como os estaba comentando hace tan solo unas semanas en cuanto a esta supuesta desinformación rusa, a mí me parece que está volviendo, no sé si es desde Rusia, todos estos comentarios, yo creo que no, sinceramente. Yo creo que desde el Reino Unido están bastante preocupados y los fanáticos reales hay muchos de ellos que no se creen nada ya de lo que diga Palacio porque como ha mentido tanto ahora es difícil creer, ¿no? Es el cuento un poco del lobo. Hubo un señor llamado Martin Innes que era director de un instituto de innovación en seguridad, en crimen e inteligencia de la Universidad de Cardiff, que decía que había investigado todo este tema de la ola de rumores de la princesa y que había encontrado como hashtags reales compartidos entre miles de millones de veces en una variedad de plataformas en las redes sociales. Este profesor identificaba un grupo de desinformación ruso involucrado en todo esto, que no era una entidad estatal, pero que estaba vinculada a personas que habían sido sancionadas recientemente en Estados Unidos por afirmar que eran parte de una campaña de influencia maligna que difundía noticias falsas. Sus mensajes en torno a Kate parecían envueltos en campañas en curso para atacar a la reputación de Francia, para promover la integridad de las elecciones rusas y para denigrar a Ucrania como parte de un esfuerzo bélico más amplio. Nos encontrábamos aquí, como vemos, ante estos tecnólogos políticos y estos agentes que manejaban toda la máquina de rumores que serían bien vistos por Rusia. Esto estaban comentando desde la BBC, pero realmente también hubo réplica en aquel momento de Rusia. Hubo algunas palabras acerca de todo esto y lo cierto aquí es que realmente muchos de los hashtags que era como, me parece que era hashtag Kate Middleton, sí, y el otro era de Royal Announcement. Y al parecer la BBC y este profesor Innes estaba colocando aquí en estos artículos de supuesta desinformación rusa y demás, estaban poniendo que no pensaban que era Kate Middleton esa mujer que salía en la Farm Shop. Es que me parece alucinante porque realmente están colocando una foto en la que se ve claramente que no es ella. Y la gente pues estaban compartiendo estos mensajes. O sea, que eran de forma idéntica, que estaban redactados iguales. Bueno, es que realmente es lo que la gente estaba pensando en aquel momento. Es que aquí yo tampoco veo como esas cuentas de desinformación rusa y demás, si realmente todo esto salió del Reino Unido. O sea, le están echando aquí la culpa a Rusia, que puede ser que hubiese este tipo de cuentas y demás que están comentando y que dice este profesor y demás, pero a mí me parece que todo este tipo de cuentas las había en España, las había en el Reino Unido, pues no sé si las había en Rusia, pero parece que sí, pero las había en muchísimos países y es que básicamente muchísima gente no se creía que fuera la princesa de Gales la que salía en ese vídeo de la granja. Pero siguen diciendo que había una magnitud en este desafío de borrar mucho contenido, diciendo que TikTok había eliminado más de 180 millones de cuentas falsas en solo 3 meses, y que muchas de esas cuentas difundían las teorías de conspiración de Catherine y que se habían creado recientemente todo ese mes. Se habían alimentado de una cuenta llamada Maestra, que en este caso tenía un nombre que era una versión de Maestra con una cascada de otras cuentas falsas que respondían y compartían mensajes y atraían a otros usuarios. Frases idénticas como ¿por qué estos grandes medios de comunicación quieren hacernos creer que son Kate y William? A mí me parece, sinceramente y opinando de esto, bastante cogido con pinzas este artículo de la BBC. Sabemos que la BBC es quien luego da el comunicado oficial del diagnóstico del cáncer y unas semanas después coloca todo este artículo y de hecho el Daily Mail y otros medios del Reino Unido estaban diciendo que ese vídeo se había lanzado porque se había filtrado la verdadera enfermedad que padecía Catherine o esa operación ocurrida también en enero que iba a salir a la luz, que la iba a filtrar supuestamente algún medio de comunicación en los Estados Unidos. Nos imaginamos que medios quizás podrían llegar a ser, cómo se estaba moviendo la información, y es ahí cuando sacan esa exclusiva de que realmente que hayan dado ese diagnóstico de cáncer y ese vídeo
Y bueno, básicamente lo que decían es que los expertos en este campo tendían a confiar en diferentes indicios de que una red particular estaba conectada a una operación de influencias existente o a un grupo particular, y que estas tácticas eran las mismas: participar en diferentes conversaciones en las redes sociales y que se alinearan con sus intereses. Que en este caso una pista fue aquel vídeo de origen ruso que aparecía con frecuencia en los intercambios en las redes sociales sobre Catherine Middleton y que previamente había sido identificado con un grupo de desinformación particular. Varias agencias estatales para combatir la desinformación advertían sobre algunas extensas redes de noticias falsas difundidas por sitios web y por cuentas de redes sociales vinculadas a Rusia. Hay que recordar también que la familia real de Reino Unido, incluido el príncipe William, había apoyado abiertamente a Ucrania desde la invasión rusa. Y de hecho, en los últimos meses hemos tenido diferentes apariciones, Camila por ejemplo con la mujer del presidente ruso, también por otra parte Sophie de Wexes o Sophie de Edimburgo también había estado en Ucrania, y que están diciendo que todo esto pues se iría un poco como una venganza, podemos llegar a decir, y que esa era la cuestión a la que habían llegado después de que la embajada del Reino Unido en Moscú tuviese que publicar una advertencia sobre noticias falsas por una supuesta muerte del rey Carlos, y que se había saldado un poco, que había salido incluso en diferentes cuentas de información muy gigantes de Telegram. Durante décadas, The London Clinic ha sido el hospital de referencia de la familia real, pero también destacados políticos, celebridades, etc. habrían acudido durante tanto tiempo a este hospital de Londres, una clínica donde la princesa de Gales recibió tratamiento tras someterse a esa supuesta cirugía abdominal. Pero este es un sitio que abrió sus puertas por primera vez en el 1932. De hecho, es que en su ilustre lista de pacientes anteriores incluye al príncipe Felipe, la princesa Margarita, la estrella de Hollywood Elizabeth Taylor e incluso el presidente estadounidense John F. Kennedy. En el año 2019 inauguró un centro especializado en cirugía robótica. También se jacta de proporcionar radioterápica CyberKnife para pacientes con cáncer de próstata. Incluso es que desde la década de 1980, miembros de la familia real británica han inaugurado oficialmente varias instalaciones en este lugar. Pero es que el hospital privado donde Kate Middleton fue operada se negaba a revelar si el personal que supuestamente intentó piratear los registros médicos de la realeza todavía estaba trabajando allí. Los jefes de la clínica de Londres lanzaron una investigación urgente después de que se afirmara que al menos un miembro del personal había intentado acceder a los datos personales de la princesa de Gales. El misterio envolvió el escándalo anoche cuando la prestigiosa clínica se negó a responder cuando tuvo conocimiento de la supuesta violación de los registros o si el personal responsable había sido suspendido mientras se investigaba. Distintos medios como el Daily Mail se pusieron en contacto con la clínica de Londres para obtener aún más comentarios al respecto, pero el organismo de control de datos, el oficial del comisionado de información, confirmaba que habían recibido un informe de violación de registros y que estaba en el proceso de evaluar la información proporcionada. Mientras tanto, expertos del hospital con sede en Marylebone, en el centro de Londres, dijeron que el personal había quedado completamente consternado y angustiado. Según distintos corresponsales, se dice que la princesa de Gales, Kate, estaría al tanto de dichas acusaciones, mientras que un portavoz del Palacio de Kensington dijo que ese era un asunto de la clínica de Londres, pero que evidentemente sí hacían oficial lo que sería la noticia. Esta supuesta violación de privacidad a la princesa se produce cuando surgieron locas teorías de conspiración después de que ella misma se recuperara en privado después de un procedimiento el 16 de enero. Pero es que un miembro del hospital incluso habría dicho al Daily Mirror que sacaba en portada y que ayer, a última hora nosotros habíamos llegado a ver, decían que se trataba de una violación de seguridad muy importante e increíblemente perjudicial para el hospital, ya que, como hemos visto en un inicio, este hospital tenía una reputación muy buena, incluso se decía que era intachable de tratar a algunos miembros de la familia real y de hecho muchas celebrities también acudirían a este mismo.
Se sabe que los altos jefes o altos rangos de este hospital se pusieron en contacto rápidamente con el Palacio de Kensington después de que se les informara de este incidente y además aseguraban al palacio que se llevaría a cabo una investigación completa sobre lo que había pasado. Sabemos que es un delito penal que el personal de cualquier NHS o entorno de atención médica privada acceda a esos registros médicos de algún paciente sin el consentimiento, y ahora mismo evidentemente aquí se forma un escándalo brutal después de las fotografías de Kate Middleton de si es o no es ella, después de todo lo que está sucediendo en torno a ella, lo de Carlos III, las muertes en la corona británica. Y también ahora este nuevo escándalo que se suma a los otros. Y ahora que se meten en la The London Clinic. No es cualquier clínica, es la clínica más exclusiva del Reino Unido. Sospechoso. La conocemos. ¿La conocen? Por supuesto que la conocemos. Tuvimos un paciente. Ah, claro. Y es que para más Inri, después de todas las teorías de la conspiración que se habían creado, ahora con esta nueva actualización de los escándalos en torno a la convalecencia de la princesa de Gales, de nuevo resuena una de las teorías que quizás es cierta en ciertos casos, y es que Kate Middleton estaría espiada. Están diciendo que supuestamente sería víctima de un espionaje. ¿Pero por quién y para qué? ¿Sería solo la prensa que le interesa saber lo que realmente le ocurre a Kate? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Sabemos que la Casa Real Británica y lo que serían algunos miembros de la familia real, vemos que Harry estuvo envuelto en muchas polémicas y en muchos juicios por supuestos espionajes, como por ejemplo con el Daily Mirror, aquel periódico llamado News of the World, un tabloide británico que decían que era de dudosa credibilidad, pero que era un blanco gigante en aquel momento por una demanda por hackeos de teléfono de varios prominentes líderes y de personalidades, incluyendo a lo que serían en aquel momento los duques de Cambridge y actual príncipes de Gales. Unos mensajes privados incluso habían salido en el que el príncipe William dejaba a su en ese momento novia durante el año 2006, Kate Middleton, que habían sido reproducidos en la corte. En ese mensaje incluso se decía: Baby Kings, estaba intentando llamarte, espero que estés bien. Esto había dicho William en este mensaje y era la primera vez que quedaba comprobado que el teléfono de Middleton había sido intervenido por este medio, y también la primera que nos enterábamos que William la llamaba así a su ahora esposa, la llamaba Baby Kings. Otro mensaje revelaba que casi le disparan a William durante su entrenamiento de Sandhurst en el año 2006, en el que decía: hola bebé, disculpa, acabo de regresar de mi ejercicio de navegación nocturna. He estado corriendo entre los bosques de Aldershot, persiguiendo sombras y horriblemente perdido, y caí en la emboscada de otro regimiento, lo que fue un poco embarazoso, porque casi me disparan. No por municiones de verdad, lo que hubiera sido muy embarazoso, sino por falsas. E incluso otro mensaje que fue reproducido en la corte, provenido del correo de voz del príncipe Harry, lo dejó a un nombre no identificado que es una voz aguda para imitar a la exnovia de Harry, Chelsea Davy, diciendo: eres el pelirrojo más buen mozo que he visto en mi vida. Está maravilloso aquí en África y posiblemente te veré muy pronto a ti, mi peludo y gordo pelirrojo. Esto dice la voz que se cree que pertenece al príncipe William. Sabemos que estos mensajes son de hace muchísimo tiempo, pero vemos que ha habido siempre espionaje en lo que sería la familia real británica. Han ido saliendo muchas cosas. De hecho, nos acordamos muchísimo de aquella conversación telefónica de Camilla Parker y de Carlos III, los actuales reyes, la famosa llamada del Tampon Gate. Y por aquí también comentamos este espionaje que habrían sufrido sobre todo el príncipe Harry, pero también William y Kate Middleton ya en el pasado. De hecho, en el año 2013 también salió alguna noticia de que un detective había interceptado el teléfono de Kate Middleton cuando ella era soltera. Kate Middleton, que habría sido víctima de espionaje. Algo así también pasó con lo que habría sido la anterior princesa de Gales, la tristemente fallecida Lady Di, en ese accidente de tráfico en el año 1997.
De hecho, tirando de hemeroteca, ahora hablando también de espías que estarían intentando conseguir información de lo que pasa en el Palacio de Kensington con Kate Middleton y si realmente hay algo detrás que no es una cirugía abdominal, porque yo creo que la teoría es esta, la teoría es que están intentando conseguir información sobre lo que está pasando realmente detrás, no sé quién ni para qué, pero esto está claro, si no sería muy extraño. Sería muy raro que realmente un médico, porque sí, quisiera sacar información. Obviamente aquí tenemos que preguntarnos para qué querría esa información este médico de esa clínica tan importante, si es una persona que gana muchísimo dinero, ¿no? Es una clínica muy muy importante, como hemos ido relatando en un inicio, para meternos o adentrarnos en lo que serían estas teorías, un poco de la conspiración y ver lo que realmente ha pasado aquí. Pero lo que está claro es que esa persona, dicen que solo era una, SOS, supuestos médicos que querrían sacar información sobre Kate Middleton. Nos imaginamos que debería ser para dársela a alguien, pero ¿quién sería ese alguien? ¿Sería algún medio? ¿Serían algunos enemigos de la realeza? ¿Quiénes son los enemigos de la realeza? También nos preguntamos. Pero es que tirando de hemeroteca tenemos que irnos al año 2013, en el que salían diferentes noticias de que en el parto de Kate también se intentaban colar espías. En aquel momento la duquesa de Cambridge daba a luz a uno de los bebés más esperados de la década, en ese año 2013, en junio, y numerosos ataques informáticos intentaban averiguar lo máximo posible sobre el pequeño cuanto antes. Así lo afirmaban diferentes medios que lo hacían oficial, ya que nunca las potencias mundiales habían estado tan interesadas en un heredero. Y es que decían que su madre Kate en aquel momento había aportado más de 1.100 millones de euros a la corona británica y se esperaba que este bebé aportara solo en souvenirs y objetos relacionados con la corona más de 300 millones de libras. Aún así, por supuesto, la corona británica contaría con toda la seguridad necesaria para repeler esos ataques, sobre todo después de que el pequeño error que pasó cuando Kate estuvo ingresada en el hospital por náuseas. El error no se trataba más que de una broma telefónica en la que una enfermera que atendió a la duquesa les había dado información del estado de la joven, ya que le habían hecho creer que hablaba con el príncipe Carlos. Y a raíz de esa broma telefónica sabemos que hubo un suicidio, algo que salió muy caro a esas personas que hicieron esa broma telefónica desde una radio y que hicieron que esa enfermera se quitase la vida en aquel momento. Y es que aquí hay que ser claros, la salud de Kate Middleton se ha convertido en un culebrón digno de la prensa de corazón. Desde que a mediados de enero se anunciara esa cirugía abdominal planificada sin más detalles, el silencio de palacio avivó todo tipo de rumores, algunos quizás delirantes, que si estaba en coma, que si le habían suplantado por una doble, que si se estaba muriendo y el guión se escribía solo. Y en medio de este circo mediático, va The London Clinic, o mejor dicho, alguien del personal de esta clínica, y regala a las teorías conspiranoicas su mejor argucia, un fisgón de los archivos secretos. Pero quizás relatando esto que os estoy contando, no es que nos estén regalando, sino que está pasando algo. ¿Quién es el topo traidor? ¿Quién es el que ha hecho este escándalo en este hospital de los famosos, de los expedientes tan confidenciales? Y es que, para bromas aparte, el asunto es de una gravedad mayúscula. Primero, la flagrante violación del derecho a la intimidad de Kate. Segundo, por el golpe a la reputación de excelencia y hermetismo de la London Clinic. Y tercero, nos preguntaríamos si es por revelar la insaciable curiosidad pública de estos detalles de la vida o de la salud, por ejemplo, de Kate y de muchos de los royals. Y cuarto, si realmente nunca había ocurrido nada en esta clínica y era tan acérrima a lo royal que sabemos que siempre se sacaban fotografías a la salida de esta clínica y la teníamos siempre en nuestros ojos cuando ellos les pasaba algo, ya sea con Isabel II, con Carlos III, ahora también con Kate Middleton. Por eso digo que es difícil entender que alguien, porque sí, quiera revelar estos detalles morbosos para algún medio y sacar la exclusiva de su vida.
Y ya es que lo que faltaba, es que tenemos noticias de que Rusia se ha metido en la metedura de pata de Kate Middleton en esta edición de fotografías, e incluso están vinculando, extrañamente, algunos fotomontajes reales con algunas afirmaciones de que Gran Bretaña inventó el envenenamiento con Novichok del espía Sergei Skripal. Ahora que estábamos hablando de espías de la corona británica, sale aquí noticias de los asuntos exteriores rusos, un poco en controversia y hablando de envenenamientos. Esto ya es una locura lo que está ocurriendo actualmente. Pero es que la alta funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, como os digo, llamada María Zakharova, se metió en algunas especulaciones sobre la discordia en la familia real e incluso se refería a la princesa de Gales de que había editado el famoso retrato del Día de la Madre que había sido publicado por Kensington, diciendo que resultaba que fotografías anteriores de la familia real inglesa también habían sido montajes fotográficos. E incluso haciendo una afirmación extraordinaria de que el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal también fue producto de una falsificación británica. Zakharova decía: ¿entiendes ahora cómo se inventó toda la historia de los Skripal en Londres? Este era un agente del servicio de inteligencia ruso, desertó a Gran Bretaña y vivía exiliado en Salisbury, y cuando él y su hija Julia fueron envenenados con el agente nervioso Novichok en el año 2018. Gran Bretaña insiste en que ese incidente que provocó la muerte de la mujer local Dawn Sturgis, que sucumbió a los efectos del Novichok, fue un invento de crimen llevado a cabo por miembros despreciados del GRU. Las extravagantes acusaciones de Zakharova se produjeron cuando el encargado de negocios del Reino Unido en Moscú, Tom Dodd, fue llamado al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso para una reprimenda por publicaciones de propaganda inaceptables realizadas por misiones diplomáticas británicas en el país ruso. El ministerio dijo que las publicaciones en las redes sociales de la embajada británica que enfatizaban que Rusia no tenía bases legales para celebrar elecciones en el territorio ucraniano ocupado fueron presentadas en forma de cartel y orientadas a perturbar el proceso electoral en los nuevos territorios de Rusia. Se recomendó incluso que la embajada británica se centrara mejor en la situación del Reino Unido, que estaba gestando una gran crisis de poder. La declaración y el golpe real de Zakharova se producen pocos días después de que los medios de comunicación rusos también publicaran una historia falsa que informaba que el rey Carlos III había muerto. Una serie de sitios de noticias rusos y cuentas en redes sociales muy gigantes asociadas con estas informaciones y decían el lunes que el rey Carlos III había muerto a los 75 años como resultado de complicaciones en el cáncer, citando fuentes de medios anónimas en una inexplicable serie de publicaciones. Aquí nos preguntamos, ¿esto realmente era simplemente falso de estos medios rusos o es que había aquí una advertencia? Y es que todas estas noticias que están saliendo aquí de Kate Middleton con el tema de ese médico que supuestamente accedió a esos registros privados de la princesa y violó su seguridad en lo que sería The London Clinic, y estaban diciendo que sería un supuesto espía, etc. Y ahora nos vienen aquí a hablar esta funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso hablando de envenenamientos de un espía ruso. De un espía ruso que supuestamente mató el Reino Unido, y aquí se está creando una bola cuanto menos extraña. Pero bueno, por aquí lo vamos a dejar con esta actualización del estado de Kate Middleton y lo que serían estas supuestas redes vinculadas a la desinformación rusa. Como siempre, no sé qué pensáis, dejármelo por aquí abajo en los comentarios. No olvidéis ese like, comentario, suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los nuevos vídeos que vamos a ir trayendo cada día. Después a la noche continuamos con un último vídeo sobre todo el tema de los Royal. Hay mucha nueva información hoy. Y nada, como os comento, a la noche sobre las 10:40 pues volveremos a estar por aquí con un nuevo vídeo. Hay muchísimas noticias hoy de los Royal, las comentaremos absolutamente todas. Y ya estaremos en esa hora golfa con todos ustedes. Nos vemos en un nuevo vídeo.
You have told us just how much you value the support of friends and family, but for much of this year, we've been separated from the people that so many of us rely on. Parental loneliness has increased from 38% before the pandemic to 63% during it. And sadly, there's also been a rise in the number of